Jorge, al doctor Jorge Alberto Castro, conocido por muchos, profe de muchos de nosotros aquí presentes. Eh, Profe Jorge, anestesiólogo, cardiovascular, clínica Cardiovid. Yo creo que no necesita mucha presentación ni mucho preámbulo para darle la bienvenida al profe. Qué bueno que está acá, que nos acompañe, que vuelva a SADEA. Y profe, el público es suyo. Primero que todo, em, quiero agradecerle a la sociedad y en la cabeza de Enrique, pues haberme tenido en cuenta después de tantos años para sentarme a hablar con ustedes sobre un tema del cual he estado interesado en los últimos años. También quiero aclararles que esta conferencia o esta charla que voy a tener con ustedes, para mí no va a tener un trasfondo teórico, sino quiero darle como una característica más bien de orden filosófico, porque después de tanto tiempo de estar ejerciendo la anestesiología en el área que yo lo he hecho, que son en pacientes realmente con enfermedades muy severas y en pacientes muy críticos, y después de haber tenido algunas discrepancias desde hace muchos años en ciertos tópicos con algunos de mis propios colegas, anestesiólogos, con algunos de los mismos intensivistas, pues creo que el tiempo terminó en alguna medida apoyando cosas que en un principio yo pensaba. Inicialmente yo tuve una gran discrepancia con la terapia de volumen en la época en que aparecieron los estudios de Rivers y Pinsky, en los que hablaban de las horas de oro en la sepsis, cuando Pinsky escribía en el artículo de Chest que el edema era cosmético. Para mí eso no era una verdad, sino que era una total, pues para mí eso era un desafuero. A raíz de eso, pues yo empecé a tener una base de datos y empecé a recolectar mis pacientes desde abril del 2009, en los cuales empecé a analizar qué pasaba con el volumen de líquidos a la salida de la cirugía, a las 24, a las 48 horas, qué pasaba con los inotrópicos, y de un intensivista que creo que en este momento está en España, que no me acuerdo el nombre de él, pero sí sé cómo le decían, que le decían Huesos. Ese muchacho empezó a hablar del lactato y eso fue pues hace más de 16 o 17 años. Antes nosotros en cirugía utilizábamos muy poco la medición del lactato y empecé a utilizar la medición del lactato en circulación extracorpórea para mirar cómo está la perfusión periférica. Entonces yo les quiero compartir lo que yo he ido aprendiendo en estos años. De antemano les pido disculpas a aquellos que consideren que la charla va a tener un componente muy básico, pero como me enseñó tal vez el profesor más importante que yo tuve en mi época, que es el doctor Francisco Echeverry, había que ir a lo básico para poder entender lo complejo. Y eso mismo lo han aprendido las generaciones nuevas de doctores como Luis Fernando Botero, Marisol Zuluaga, que son personas que les han enseñado que hay que partir de lo básico para poder elaborar el pensamiento. En esta diapositiva pues vemos el agua, vemos el flujo del agua y vemos inicialmente que hay un flujo tranquilo y posteriormente ese flujo genera una fuerza que en algunas ocasiones es aprovechada como para generar energía, pero también sabemos que el agua tiene una capacidad destructiva en la naturaleza muy importante y que igualmente en el ser humano el exceso de agua puede tener unas consecuencias deletéreas y el déficit de agua de igual manera. Ay, esto ya no me pasó, ¿por qué? Bueno, entonces yo la charla que les voy a dar hoy la denominé
en primera instancia como conceptos en shock. Y el principal concepto de shock, vamos a hablar de coherencia hemodinámica y vamos a partir de la fisiología básica hacia la fisiopatología y así poder entender qué es lo que realmente tiene significado la coherencia hemodinámica para, me imagino que la mayoría de ustedes ha oído hablar de ella. Yo con los muchachos de las 3 universidades, en los seminarios que hacemos cuando partimos de monitoreo, conceptos de función ventricular, terminamos en general haciéndoles revisar este tema porque me parece que para cualquier anestesiólogo e inclusive para cualquier intensivista es de una importancia capital. La persona que empezó a hablar de coherencia hemodinámica fue el doctor Kan Ince, que es fisiólogo e ingeniero biomédico de la Universidad de Ámsterdam y ha sido autor de una cantidad de artículos realmente importantes en el tema y aparte de eso se ha puesto a trabajar en la generación de un dispositivo para poder monitorizar realmente lo que pasa en la microcirculación. Es la importancia del tema, el doctor Sebastián, el residente que está terminando en este momento su rotación en su presentación de este año, o en la última presentación mostró esta diapositiva que es de él, en la que me parece muy interesante que se mira cómo en los últimos años la aparición de publicaciones en PubMed con respecto a este tema ha ido de manera incremental. Entonces definamos en primera instancia lo que es el shock. El shock se tiene que definir inicialmente como un estado de hipoxia celular que se debe a que se produce un imbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno de la célula. Ese shock pues, puede tener diferentes patologías y por esa razón vamos a tratar de extendernos un poquitico en ese tema. Cuando hablamos de shock tenemos que hablar de 2 conceptos muy importantes, la macrohemodinámica y la microhemodinámica. La macrohemodinámica es aquello que es el gasto cardíaco, la presión arterial, los signos vitales que nosotros vemos, y la microhemodinámica es lo que está pasando a nivel de los capilares y a nivel celular. Si nosotros tenemos un equilibrio entre las 2 cosas, el paciente se encuentra en buenas condiciones y no va a tener ningún déficit y va a poder funcionar de manera adecuada. Entonces a eso hablamos, en ese caso estamos hablando de que hay una coherencia hemodinámica, hay una relación adecuada entre las variables hemodinámicas, el gasto cardíaco, el flujo convectivo, que es la cantidad de glóbulos rojos, el transporte, la saturación de la hemoglobina, y que está llegando a la microcirculación, está llegando el oxígeno a la célula y la célula está pudiendo hacer su metabolismo aeróbico y la producción de fosfatos de alta energía de una manera eficiente. Pero igualmente ese equilibrio se puede romper. Aquí no sabemos si esta señorita se va a caer o no se va a caer, lo que sabemos es que está en un desequilibrio. Puede que ella logre compensar su posición, lo mismo que el organismo en un momento determinado, en un momento de imbalance puede lograr recuperar su estabilidad. Pero si nosotros analizamos esta diapositiva que me parece muy interesante, que fue en la inauguración de los Juegos de Beijing, vemos que la distancia entre los diferentes tambores es exactamente la misma, lo que pasa en las células en cualquier sistema, y que debe haber una sincronización a la orden ejecutada para que los ejecutores del tambor hagan sonar un ruido que sea absolutamente sincrónico. Eso es lo que se puede apreciar en cualquier sistema, o sea, llamémoslo sistema renal, llamémoslo sistema hepático, llamémoslo el cardiopulmonar, cerebral. Si las células funcionan al unísono, la función de ese sistema va a ser adecuada y todas las situaciones derivadas de ese sistema van a hacer que se produzcan de manera compensada. En caso tal de que nosotros tuviéramos un desorden, pues el ritmo ni el sonido sería el adecuado. Si nosotros rompemos con ese equilibrio, pues obviamente vamos a tener situaciones como esta, donde la célula, en este caso representada por el árbol,
va a estar absolutamente carente de todo nutriente y va a llevar a que las diferentes células empiecen a morir y nuestro organismo pierda su función. Nosotros como anestesiólogos o como intensivistas o como médicos de unidades de cuidado crítico o ahora que estamos en esta nueva, en la pandemia, que a muchos anestesiólogos nos ha tocado enfrentarse o nos ha tocado enfrentarnos a pacientes en estas unidades de recuperación respiratoria o las UCRI, la función de nosotros es mantener la estabilidad del paciente representado por la belleza de esta fotografía y también manejar el equilibrio entre el agua, la vida y las funciones celulares. No podemos dejar que el organismo, a pesar de estar en buenas condiciones, de haber logrado todo lo alcanzado para lograr un objetivo, desfallezca, y eso es lo que pasa en un paciente en shock. No logra su objetivo. Entonces vamos a tratar de entender por qué nosotros no vamos a lograr ese objetivo o por qué lo podemos perder en un momento determinado si no tenemos una visión periférica. En primera instancia tenemos que hablar de Q, o sea, hablamos de Q como flujo, hablamos de Q como gasto cardíaco. Nosotros vamos a necesitar que haya un gasto cardíaco adecuado que lleve el oxígeno que se encuentra en los glóbulos rojos, lo lleve hacia el lecho capilar y que el lecho capilar permita que se produzca el intercambio de oxígeno y de CO2 a nivel mitocondrial. Hay circunstancias que pueden afectar la Q. En el caso del corazón sería la isquemia miocárdica, el infarto miocárdico, el paciente que tiene un taponamiento cardíaco, que tiene una enfermedad estructural valvular que lo limita, o en algunos casos la crisis adrenérgica como en la enfermedad de Takotsubo, o en los pacientes que tienen un embolismo pulmonar y tienen un fenómeno obstructivo. También tenemos los pacientes jóvenes que sufren un trauma y tienen un cuadro hemorrágico agudo. En ese caso nosotros perdemos la Q porque no tenemos la cantidad de volumen suficiente para que el corazón tenga el adecuado volumen de llenado. Y también la sepsis, porque la sepsis nos puede alterar las resistencias vasculares sistémicas, nos altera el volumen del continente con respecto al contenido y también porque las sustancias inflamatorias nos pueden generar una alteración cardíaca producto de las sustancias inflamatorias. Igualmente nosotros podemos tener patologías del sistema nervioso autónomo, ya sea de origen farmacológico, porque el paciente tenga o esté recibiendo beta-bloqueadores, o porque nosotros estemos necesitando utilizar drogas vasoconstrictoras o beta-adrenérgicas que en un momento determinado van a afectar esa función y nos va a generar desórdenes, ya sea generados por nosotros mismos en este sistema. Entonces, para volver a la fisiología básica, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico va a ser dependiente de tres componentes muy importantes, como son la precarga, el inotropismo y la poscarga o resistencias sistémicas, que a su vez están afectadas estos últimos tres por el sistema nervioso autónomo, porque si el paciente está vasodilatado o está vasoconstriñido, la precarga puede estar alterada, también igualmente el inotropismo, si el sistema nervioso está bloqueado o no, o si estamos utilizando drogas con alto perfil beta-adrenérgico y estamos produciendo una taquicardia severa, podemos producir una disfunción diastólica generada por los inotrópicos, en el caso de los pacientes con hipertrofia ventricular, o en aquellos pacientes con una función cardíaca limitada. Si le aumentamos la poscarga, obviamente el corazón no va a ser capaz de generar un volumen sistólico adecuado. Entonces, drogas que afecten el sistema nervioso autónomo pueden afectar estas tres variables que afectan el volumen sistólico, e igualmente el sistema nervioso autónomo per se puede afectar la frecuencia cardíaca, porque cuando utilizamos inotrópicos, acuérdense que siempre el efecto del inotrópico va a ser directamente proporcional a la dosis. Entonces, con el gasto cardíaco, ¿qué logramos? Logramos el flujo,
a través del árbol pulmonar la oxigenación del glóbulo rojo, a esto lo vamos a llamar el flujo convectivo, y el flujo convectivo pasa a la segunda fase importante a nivel de los capilares, que es la difusión del oxígeno a la mitocondria, y el glóbulo rojo toma el CO2 para llevarlo nuevamente a la expulsión a nivel de la membrana alveolo-capilar. Esto, por ejemplo, es uno de los fenómenos que hemos visto todos durante la pandemia, cuando tenemos esas radiografías tan horribles y esos cuadros tan severos de los pacientes, donde prácticamente no logramos una adecuada oxigenación y tenemos que utilizar otros recursos ya de mucho más alto perfil. ¿De qué depende? Para todos ustedes es muy normal, porque todos conocen la fórmula de consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno es igual al transporte menos el retorno. Aquí en la fórmula abajo está multiplicado la capacidad de transporte de 1.38 de hemoglobina por 100 mililitros. Entonces tenemos 13.8 por hemoglobina por gasto cardíaco multiplicado por la diferencia arteriovenosa de oxígeno en la ecuación de Fick. Cuando hablamos entonces en un paciente normal con una hemoglobina normal de 15 gramos que tiene una función pulmonar adecuada de la membrana alveolo-capilar y con un gasto cardíaco de 5 litros, sabemos que la saturación en la parte venosa, la saturación venosa central es del orden del 70% y podemos calcular que en ese paciente, en esas condiciones basales, su capacidad el delivery es de 1035 mililitros de oxígeno con una concentración de oxígeno venoso de 724 y si tiene una extracción del 30% con un consumo de 310 mililitros. En condiciones normales el oxígeno llega a la célula, entra al ciclo de Krebs, se producen los 32 ATPs y se produce CO2, el cual es eliminado con el flujo a través de la membrana alveolo-capilar. En caso tal de que ese glóbulo rojo no sea capaz de llevar el oxígeno, la célula entra a la vía glicolítica y se va a producir lactato y H+, y el paciente va a empezar a tener un cuadro de acidosis. Entonces, en resumidas, siempre debe haber un mayor aporte que el consumo para que la célula no entre en imbalance, porque si no vamos a tener lo que se llama un DO2 crítico, por debajo del cual la célula entra en anaerobiosis. ¿Qué disminuye la entrega de oxígeno? La pérdida la pérdida sanguínea, porque se van a perder no solamente volumen, sino que se van a perder glóbulos rojos. Podemos tener casos en que haya hipovolemia sin pérdida sanguínea, o en los casos de deshidratación, o principalmente por deshidratación, en los pacientes en que, a pesar de tener un buen volumen sanguíneo, a pesar de tener una buena cantidad de glóbulos rojos, no tenemos la bomba, la falla cardíaca, ya sea por causa isquémica, por falla estructural o por fenómeno obstructivo, ese corazón no es capaz de generar la Q. Y también muy importante, porque en esta charla, pues yo quisiera que todos viéramos el paciente como un todo. A pesar de uno ser anestesiólogo cardiovascular, uno no puede ver el paciente como el corazón solo, como el riñón solo o como el cerebro solo. O sea, si nosotros no tenemos un equilibrio entre los diferentes sistemas, nosotros podemos tener muy buena presión, podemos haber logrado muchas cosas, pero si el paciente tiene una hemoglobina muy mala y el flujo cerebral fue muy malo, el paciente hace de todas maneras una encefalopatía hipóxica. Y tenemos que tratar de afectar esas situaciones que nos alteren la entrega y también aquellas que nos aumenten el consumo, como son el dolor, el paciente que tiene un estado delirante y está demasiado agitado, el paciente que tiene fiebre, tiene escalofríos o el paciente que tiene disnea. Si nosotros en algún momento, a pesar de tener todas estas circunstancias, nosotros no somos capaces de detectar lo que está pasando, en el paciente empieza a generarse una tormenta, empiezan a generarse una cantidad de circunstancias que cada momento que pase sin el diagnóstico va a hacer que nuestro paciente empeore en esa situación corporal, hasta que la célula o el sistema falla y podemos empezar a tener
inicialmente la falla renal, posteriormente podemos tener la falla cardíaca, la falla del sistema cardiopulmonar, y empezamos a tener un paciente que entra en lo que llamamos una falla multisistémica, que todos sabemos que es un factor pronóstico bastante deletério para el paciente, que basta, lo dejamos llegar a ese punto. Cuando hablamos de microcirculación, pues tenemos que decir que el 64% del árbol vascular está más o menos en la microcirculación, y que la microcirculación tiene unas características específicas, tiene una vélula a la salida, tiene una arteriola con músculo liso a la entrada y tiene unos capilares que rodean las diferentes células. Pero a diferencia del gasto cardíaco, la microcirculación no está regulada ni por el gasto cardíaco ni por las variables que hablamos anteriormente. La microcirculación tiene por sí misma una autorregulación propia, y esa autorregulación propia también la tenemos nosotros que considerar, porque en ocasiones nos va a ayudar a ajustar las variables macrohemodinámicas o las variables de las situaciones que nosotros vamos a manejar. El principal determinante de la autorregulación es la hipoxia. La hipoxia libera la óxido nítrico sintetasa y libera óxido nítrico, y igual libera la prostaglandina sintetasa 1 endoperóxido, y lo que trata de hacer eso es aumentar la dilatación de la arteriola precapilar para aumentar el flujo y se logre que el glóbulo rojo entre dentro del capilar y se produzca el intercambio gaseoso. Si nosotros miramos eso a nivel pulmonar, ahora que estamos enfrentados a la pandemia, no somos ajenos a lo mismo. Eso mismo que se ve en la microcirculación periférica se va a ver en la microcirculación pulmonar. Y esto relacionado con la membrana alveolo capilar, en la cual se requiere que exista un flujo adecuado, un tiempo de flujo adecuado, que exista igualmente un flujo de gases al interior del pulmón, para que se produzca un intercambio gaseoso y nosotros seamos capaces de excretar el CO2 y repletar el glóbulo rojo con las nuevas concentraciones de oxígeno que tengamos. Esto es lo que sucede en la microcirculación a nivel periférico. Entra una PC2 de 40, sale 45, y aquí podemos empezar a darnos cuenta que hay una variable muy interesante que no es muy utilizada, porque realmente es un poquitico, o al menos a mí me pareció un poquitico problemático de entender el gap de CO2 entre gases arteriales y venosos. Si este es mayor de 6 milímetros de mercurio, a pesar de que las otras variables estén normales, podríamos concluir que a nuestro paciente le falta todavía mejorar un poco el gasto cardíaco para lograr un adecuado balance y reducir ese delta de CO2. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la hipoxia tisular va a tener 4 factores desencadenantes. Primero, se puede producir una hipoxia de origen circulatorio o isquémica. O sea, es cuando el corazón es incapaz de generar el flujo, ya sea por isquemia miocárdica o por una insuficiencia, por una vasodilatación en algunos casos. La hipoxia hipoxémica va a ser generada por el árbol respiratorio o por la alteración de la membrana alveolo capilar, que yo creo que en los casos del COVID-19 ha sido tal vez la alteración más importante a la que la mayoría de las personas que han trabajado en la SUCRI se han visto enfrentadas, a tener que aumentar las concentraciones de oxígeno a niveles de toxicidad, aumentar los niveles de PIB. Particularmente yo nunca me imaginé que iba a haber un paciente que tuviera como volumen corriente total 6 mililitros. Me tocó verlo en un paciente que estaba montado en ECMO y le tuvimos que hacer una cirugía. La hipoxia anémica, a la cual yo particularmente le quiero hacer mucho énfasis, porque una de las situaciones que uno ve con los años, a mí me tocó hace muchísimos años, prácticamente las transfusiones en cirugía cardíaca eran del orden del 100% de los pacientes, había que transfundirlo. En las estadísticas que tengo en este momento, pues transfundimos aproximadamente el 34% de los pacientes. Pero sí he visto, y con mucha frecuencia, que los pacientes en las unidades de cuidado intensivo
la mayoría de todos nosotros, y creo que es correcto, porque no estoy peleando contra eso, creo que es correcto ser restrictivo, pero es correcto ser restrictivo cuando el paciente tiene estabilidad hemodinámica. Y la estabilidad hemodinámica no quiere decir que un paciente tenga 90-60 con 0.4 de noradrenalina. A mí me parece que un paciente que tiene 90-60 con 0.4 de noradrenalina está muy enfermo. Y en ocasiones cuando el intensivista me permite intercambiar alguna idea con él, yo creo que muchas veces el paciente tiene una anemia que hace que el paciente se vasodilate, como lo vimos ahora en la autorregulación de la microcirculación, porque aparte de eso disminuye la viscosidad sanguínea, y ese paciente, cuando usted le sube la hemoglobina de 7,58 que tiene, se la sube a 9 o 10, usted le logra desmontar el vasopresor muy rápidamente. Sobre todo porque se produce un fenómeno que no es considerado en muchas ocasiones, que es la anemia dilucional. Los pacientes empiezan a ponerse hipotensos, empezamos a ponerle cristaloides y por cada 1000 de cristaloides la hemoglobina puede bajar 2 o 3 gramos si nosotros no le ponemos glóbulo rojo, porque se hace exponencial. Mientras más anémico, más diluido se encuentra el paciente. Y por último, la hipoxia citopática, que ya diríamos que es una hipoxia supremamente difícil de manejar, es la que se puede producir por intoxicación por cianuro, pero también es aquella que se produce cuando ya el daño celular mitocondrial es tan severo que por mucho que nosotros hagamos no logramos que la mitocondria se recupere y prácticamente tenemos el paciente perdido. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de alteraciones de la microcirculación? La primera es la heterogeneidad. Cuando nosotros tenemos un lecho capilar, nosotros podemos tener lechos que no están adecuadamente perfundidos, otros que están menos perfundidos y otros que están adecuadamente perfundidos. En ese grupo de pacientes es el que se ve prácticamente en la sepsis. La sepsis se caracteriza por la heterogeneidad. Aquí está representado en el primer capilar, vemos que el oxígeno y el glóbulo rojo pasa, esta célula se oxigena bien, pero la célula de abajo no está oxigenada. Entonces, en esta porción de este órgano o de este sistema se está generando anaerobiosis. La segunda, la que les acabo de explicar, es la hemodilución. A pesar de que ese glóbulo rojo tenga una buena saturación, no tenemos una concentración de oxígeno adecuado que sea capaz de satisfacer las necesidades metabólicas de ese complejo celular. El tercero es el taponamiento. El taponamiento lo podemos definir de dos maneras o lo podemos describir de dos maneras diferentes. Uno, cuando nosotros estamos haciendo uso excesivo de los vasoconstrictores o de los inotrópicos y aumentamos las resistencias de manera muy severa, entonces tenemos el paciente más cerrado que nalga de muñeca, no pasa nada a través de esos capilares y la célula obviamente no se puede oxigenar. Y la otra es un fenómeno que se genera a través de la sobrecarga de volumen, en la que nosotros tenemos unas presiones venosas centrales muy altas y disminuimos la presión de llenado sistémico, que normalmente debe ser del orden de 6 a 7 milímetros de mercurio, que definida la presión de llenado sistémica como aquella en la que el paciente está sin pulso o está en asistolia, la sangre de todas maneras trata de ir hacia el ventrículo derecho. Esa presión de llenado sistémico es del orden de 6. Si yo tengo una PVC de 17, 18, obviamente altero la presión de llenado sistémico y empezó a verse en la posterior a la reanimación con líquidos y con altas cantidades de líquidos, que sorprendentemente los pacientes hacían insuficiencia renal o hacían síndromes de hipertensión abdominal sin haberse abierto el abdomen, y era simplemente por puro edema. Y la última, cuando nosotros tenemos un paciente al que le hemos puesto demasiados líquidos, aumentamos la distancia de difusión a pesar de que el glóbulo rojo esté bien saturado, la distancia de difusión del oxígeno es demasiado grande y la célula no se alcanza a oxigenar de manera adecuada. Hay que recordar también que el edema, aunque Pinsky decía que el edema era cosmético, el edema
El edema no se retira sino por vía linfática y es muy difícil lograrlo rápidamente. Esta diapositiva que la hice yo se ve un poquito complicada. En la primera parte de arriba vemos que el flujo es normal, el paciente no está vasoconstriñido y cada célula toma el oxígeno suficiente y lo intercambia por CO2. En el flujo aumentado, como sería en el caso de una dilatación por sepsis, prácticamente el oxígeno pasa sin tiempo de descargar, el glóbulo rojo pasa sin tiempo de descargar el oxígeno y la célula entra en un estado de anaerobiosis asociada a vasodilatación periférica y alto gasto cardíaco, como es el caso de la sepsis. Y en el caso del paciente que está supremamente vasoconstriñido, obviamente pues no tenemos ni la cantidad de glóbulos rojos para el intercambio y tenemos un paciente que está hiperlactatémico y acidótico. Muy brevemente les voy a citar este estudio que es el estudio SOAP2, donde dice que la incidencia de shock séptico es el 62%, el shock cardiogénico el 17%, el hipovolémico el 16%, y la mortalidad del séptico cuando hicieron este estudio estaba entre el 40 y el 50%. Ya posteriormente esa mortalidad ha bajado al orden del 20-21%, el shock cardiogénico entre el 6 y el 9%, pero también en este estudio realizado entre 1999 2007, encontraron que el 4.6% de los pacientes que desarrollaban shock cardiogénico, la mortalidad era del orden del 60%. Hoy en día, pues puede que eso haya cambiado porque tenemos mayor cosas para soporte ventricular como el ECMO. En el caso del shock cardiogénico, podemos tener el paciente soportado de una mejor manera. Entonces, para repasar, tenemos los 4 tipos de shock: el shock hipovolémico, el cardiogénico, el shock obstructivo, definido como taponamiento cardíaco, como neumotoras a tensión o como tromboembolismo pulmonar masivo, y el shock distributivo, pues determinado básicamente por la sepsis. Aquí tenemos los hallazgos. En el distributivo podemos tener un gasto cardíaco alto con una presión en cuña baja y con una resistencia bajas, y podemos tener, como tenemos un flujo sin intercambio de oxígeno y CO2, podemos tener una saturación alta con niveles de lactato elevado y leucocitos elevados. Es muy importante resaltar, como la mayoría, si algunos han rotado en la cardiovascular y hemos tenido la oportunidad de compartir algunos tiempos en la rotación, yo me confieso swanista, soy un creyente que el Swan-Ganz, a pesar de que la literatura hoy en día prácticamente lo ha echado al olvido y que la mayoría de las personas no lo utilizan, sigo pensando que cuando yo tengo un paciente en estado de shock y que me está haciendo difícil manejarlo, el catéter de Swan-Ganz me aporta demasiada información. Para mí es la diferencia entre entrar a un cuarto oscuro y no ver nada a entrar al cuarto con la luz prendida y yo poder ver todo lo que se encuentra en esa habitación. Hoy en día tenemos la oportunidad y todos, la mayoría de las generaciones jóvenes están teniendo muy buen entrenamiento en ultrasonido y están haciendo la forma de hacer ecocardiografía transtorácica, y algunos intensivistas están teniendo ya esa formación, y también se puede hacer una eco transesofágica. El problema de la eco transesofágica es la permanencia en el tiempo. Yo puedo hacer una evaluación transitoria en tiempo real, pero no puedo hacer un seguimiento. Ahora, hay otros métodos de monitoreo, como son el FlowTrack, como son el LIC o el PICO, pero yo particularmente soy muy escéptico en este tipo de metodologías, sobre todo en pacientes muy enfermos y con patologías cardíacas, porque esas tecnologías son buenas para pacientes jóvenes o inclusive para pacientes de trauma, pero en pacientes con comorbilidades severas me parecen un poquitico poco factibles. Además, el margen de error con respecto al gasto cardíaco es del orden del 30%. Entonces, ¿cuáles son los problemas en la terapia del shock?
El primer problema es si la persona que está con el paciente puede evaluar adecuadamente el volumen sanguíneo. ¿El paciente está hipovolémico o no está hipovolémico? Podemos evaluar si el paciente tiene una sobrecarga de volumen. Podemos identificar realmente la hipovolemia del paciente y podemos evaluar la perfusión tisular. La respuesta a estas preguntas estaría determinada por primero, los anestesiólogos generalmente nos vamos a enfrentar a un paciente bajo anestesia con una característica muy importante, y es que la anestesia produce una simpaticolisis farmacológica. Entonces, nuestro paciente está en una hipovolemia relativa con respecto al momento de entrar a la sala. Si a eso le agregamos que tenemos componentes de inotropismo negativo y tenemos otras circunstancias como el sangrado, pues el anestesiólogo ahí está enfrentado a un problema. La sobrecarga de volumen también bajo anestesia me parece un poquito complicada de evaluarla, pero de todas maneras yo pienso que no es la evaluación en un momento, sino la tendencia en el tiempo. Por eso yo sigo creyendo que la presión venosa central es supremamente importante cuando uno se enfrenta a un paciente crítico, al igual que el monitoreo arterial y la sonda vesical para medir el volumen urinario. ¿Podemos evaluar la perfusión tisular? Yo creo que también. Si tenemos una presión venosa central, podemos hacer una diferencia arteriovenosa de oxígeno, podemos mirar cuál es la saturación arterial, cuál es la saturación venosa, cómo está el estado de los gases arteriales, el delta de CO2 y el lactato. Entonces yo creo que un anestesiólogo, si tiene un monitoreo adecuado, inclusive sin haberle puesto un Swan-Ganz, ese anestesiólogo tiene la capacidad de poder evaluar de una manera real cuál es el estado que se encuentra el paciente. Esta diapositiva me pareció muy interesante porque aquí vemos qué pasa en la hipovolemia, ¿cierto? Y vemos cómo se van alterando las diferentes variables. La primera que cae con una pérdida del 10% es la perfusión de la piel, con una pérdida de 750 mililitros empieza a caer el gasto urinario y ya se empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Y miren que la presión arterial empieza a caer cuando el paciente ha perdido entre 1200 y 1300 con unos valores del 30% del volumen, de pérdida del volumen sanguíneo. Entonces, la terapia de volumen, si nosotros la vamos a utilizar, ¿cómo la debemos utilizar? Primero, hemos hablado de cómo entender cuál es el tipo de shock que el paciente tiene. Segundo, no podemos manejar un paciente si no conocemos cuál es la terapia concomitante que el paciente ha tenido. Si el paciente tiene beta bloqueadores, si el paciente tiene unas comorbilidades asociadas, y entender cuál es el tipo de paciente que nos estamos enfrentando, porque no es lo mismo enfrentar a un paciente joven que enfrentar a un paciente anciano. Ahora, ¿debe la terapia estar basada en dosis? Yo creo que no. Yo pienso que la terapia debe estar siempre basada en metas fisiológicas. ¿Y cuáles serían las metas fisiológicas? Pues ya las que hemos analizado. La saturación venosa, el delta de CO2, el lactato, la saturación venosa central o la saturación venosa mixta, si la tenemos. También la curva de capnografía, la característica de la curva arterial en la fase ascendente de la curva, el delta de presión sobre el delta de tiempo, el área bajo la curva también es muy importante, y el NIRS en aquellos que pongan de la espectrofotometría cercana al infrarrojo. En la actualidad, por ejemplo, esto me pareció muy interesante cuando apareció, era cuando la terapia de volumen generaba, inicialmente teníamos que rescatar el paciente, entonces le poníamos líquido, lo optimizábamos y lo estabilizábamos. Pero siempre les pasaba lo mismo, el paciente quedaba sobrecargado de volumen y tuvieron que agregar una fase que se llamó de escalación. Entonces le ponen diuréticos, pero vuelvo e insisto, si el paciente está sobrecargado de volumen intravascular, puede que eso le funcione, pero si la sobrecarga del volumen es intersticial, esa descalación lo que va a producir es hipovolemia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto. En esta gráfica, es una gráfica muy antigua que yo modifiqué de un artículo del doctor Thomas Shires,
en las que se dice qué pasa si yo no le pongo líquidos adecuados al paciente o si lo sobrecargo de volumen. Entonces aquí está el edema pulmonar, la falla cardíaca, la falla multisistémica, el edema conjuntival, el edema intestinal, la alteración en la cicatrización y la mayor incidencia de infecciones y la insuficiencia renal y la acidosis láctica en los pacientes a los que no repongo adecuadamente. Entonces, en conclusión, el agua es salvador en algunas circunstancias. Seguramente este bombero está bregando a apagar un incendio y lo logre apagar con agua. Pero también esa agua puede ser un factor de riesgo. Este señor no sabe lo que le viene encima. Si yo pongo demasiada agua, la fuerza del agua puede también acabar con la vida del paciente. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es no ahogar a nuestros pacientes en seco. Cuando me refiero yo a no ahogar a nuestros pacientes en seco, y es que la sobrecarga de volumen no sea tal que llevemos al paciente a complicaciones severas como son el edema pulmonar, el edema intestinal, la falla renal, una cantidad de complicaciones derivadas del exceso de líquidos. ¿Podemos medir la perfusión? Claro que sí, lo medimos por las presiones de llenado, el gasto cardíaco lo podemos hacer con un catéter de Swan-Ganz o lo podemos hacer con un eco transesofágico, buscando el BTI, podemos medir la saturación venosa mixta, el lactato sanguíneo, y no es tan importante que sea solamente el lactato sanguíneo, sino la depuración del lactato en el tiempo. Si el paciente está orinando o no está orinando, tenemos que estar muy alertas si estamos usando inotrópicos y vasoconstrictores y el paciente le empieza a quedar la orina, quiere decir o que está con una vasoconstricción del lecho espláncnico muy severo o que tenemos que mirar a ver cómo le reponemos el volumen o cómo le mejoramos el gasto cardíaco. Con medición de la temperatura, porque lo primero que se sacrifica, como vimos ahora, es la perfusión de la piel, y también en ocasiones vamos a tener alteraciones de la perfusión regional. Los pacientes manejados con ECMO o manejados con balón de contrapulsación aórtico en ocasiones tienen isquemia de la extremidad donde están canalizados. También hemos visto en las unidades de cuidado intensivo pacientes que aparentemente están bien, manejados con vasopresina, noradrenalina, con muy buenas presiones y que empiezan a tener hiperlactatemia. Y esos pacientes tienen una trombosis mesentérica. Aquí están los valores de las saturaciones venosas de los diferentes órganos. El cerebro puede tener 69, pero en general tenemos una saturación mixta que debe estar en el orden de 75. Ahora, ¿cuál fue el aporte del doctor Canincet? Desarrolló el CitoCam y las máquinas y las cámaras para mirar en las imágenes sublinguales, y a algunos pacientes les hicieron en cirugía abierta las imágenes de intestino, las imágenes del hígado, de los riñones, donde ellos ven cuál es la densidad de los capilares y ven cómo fluyen los capilares y las venas y cuál es la forma de fluir de los glóbulos rojos. Aquí vemos dos casos extremos, uno que tiene muy baja densidad capilar y otro que tiene un exceso de densidad capilar, pero este no es lo normal es este, ¿cierto? Bueno. Para dar unas palabritas con respecto a fotometría cercana al infrarrojo, yo particularmente soy bastante hincha de este monitor. Esta imagen la tomé en una paciente de una tromboendarterectomía pulmonar, en la cual se entra en paro circulatorio total y nos sirve a nosotros para decirle al cirujano en qué momento debe suspender el paro circulatorio y reiniciar la perfusión. En un artículo de Pinsky que se llama Monitoreo hemodinámico funcional, él habla de un examen que se llama el BOT o Vascular Occlusion Test. Él coloca un sensor de NIR en la eminencia tenar y con un tensiómetro común y corriente sube el valor de la presión 40 milímetros por encima del valor de la presión sistólica y mide cuánto se demora en deoxigenar, que es la fase inicial, y cuánto se demora en reoxigenar. Esto habla la fase inicial de consumo de oxígeno y la otra habla de cuál es la densidad capilar o cuál es la densidad de la vasculatura en ese punto.
Aquí más o menos lo que se hace cuando uno tiene en circulación extracorpórea una desaturación cerebral, si cae por debajo del 10%, hay que evaluar cuál es la colocación de las cánulas de cava y aorta, si tengo una buena presión arterial, si está baja hay que subirla, si tengo una buena saturación sistémica, si está anormal la tengo que mejorar, si tengo una hiperventilación tengo que poner el PCO2 en valores normales. En valores normales, si tengo una hemoglobina baja, mire que aquí dicen subo la hemoglobina más de 10 y también mirar qué es lo que está pasando con el flujo de la bomba, si estoy en bomba o si salí de la bomba, qué es lo que está pasando con la función hemodinâmica por medio de la ecocardiografía. Puede ser que el cerebro esté consumiendo más porque esté convulsionando, ya sea por la hipertermia o por otra, o la otra circunstancia es que el paciente haya hecho un sangrado intracraneal y tenga un aumento de la presión intracraneal, por lo cual hay que mirar si el paciente lleva TAC o se le hace una evaluación de laboratorio distinta. Esta es otra parte muy importante, lo que les decía ahora rato, de que yo puedo tener mi compartimento vascular lleno y una circunstancia cualquiera me genere un aumento del continente, pero el contenido no cambia. Esto me genera hipotensión. ¿Qué debo hacer yo aquí? Yo puedo hacer dos cosas. La primera, o agrego volumen o le pongo un vasopresor y lo retorno al valor normal. Si yo le pongo volumen, en el momento en que yo pierda la vasodilatación, el paciente va a quedar con una sobrecarga de volumen. De eso es lo que yo tengo que ser cuidadoso. Entonces, si yo identifico que el paciente está hipoperfundido, debo evaluar cuál es la causa de la hipoperfusión. Bajo anestesia en ocasiones es muy difícil, pero puede que el examen físico no me sirva de mucho, pero tengo el monitoreo, los exámenes de laboratorio, los biomarcadores. Determino entonces, mediante esto que está la hipoperfusión y evalúo el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, el volumen, el contenido vascular, la barrera vascular si tengo un síndrome de filtración endotelial y el tono vascular. Si yo, después de evaluar todo esto, llego a la conclusión de que tengo una indicación de volumen, le doy un líquido adecuado. ¿Qué es un líquido adecuado? Pues va a depender del valor de la hemoglobina, va a depender de cuál es la concentración de sodio y de la circunstancia que el paciente tenga. Si le doy el líquido, vuelvo y reevalúo. Si el paciente se mejora, pues me quedo tranquilo. Y si no, tengo que pasar a optimizar la resucitación y en ese caso tengo que pensar si voy a poner o no en los pacientes vasopresores inotrópicos. Entonces, cuando hablamos de coherencia hemodinámica, tenemos que decir, en la coherencia hemodinámica, el anestesiólogo que debe perseguir. Nunca, no perseguir 120, 80 y 75 de media, porque en un paciente de trauma, si yo persigo una presión normal, lo que voy a provocar es mayor sangrado, como demostraron en el trabajo que hicieron si no estoy mal, fue en Dallas, en los pacientes que tenían unos traumas severos y los reanimaban en sitio y los llevaban al hospital. Esos pacientes se morían más que los pacientes que dejaban hipotensos y los llevaban los llevaban a cirugía y hacían cirugía de control de daño y los iban optimizando en la medida que iban logrando el control del daño. Lo importante es que yo logre presiones que estén entre 55 y 65 milímetros de mercurio con lactatos menores de 2. Si estoy en este punto, evalúo la saturación venosa central. Si ella está mayor de 70, evalúo el gap de CO2. Si el gap de CO2 es menor de 6, puedo pensar que el paciente tiene un problema de origen citopático en la célula o en la mitocondria y no está produciendo CO2. O si este es mayor de CO2, le pongo un reto de líquidos y le mejoro el gasto cardíaco. Si no lo logro, entonces lo llevo al uso de inotrópicos o vasopresores. Si tengo una saturación menor de 70, tengo que evaluar cuál es la saturación arterial. Si la saturación arterial es normal, me voy para el reto de líquidos, pero si está muy por debajo, tengo que evaluar qué pasa con la membrana alveolo capilar, como es lo que está pasando en los pacientes de COVID. Entonces aumento el PIB y trato de mejorar esta circunstancia o lo meto en ECMO en ese caso. Con respecto a la hemoglobina, miren que aquí volvemos a lo mismo. El trigger de transfusión está alrededor de 8.
Entonces, ¿cuándo nosotros debemos mejorar las situaciones? Pues eso va a depender de la estabilidad hemodinámica y muy importante, acuérdense en que un paciente de más de 70 años que llega con una hemoglobina de 15 no les va a tolerar 8. Ese paciente se va a poner muy enfermo y va a necesitar vasopresiones. Entonces, en el protocolo de reanimación se sugiere lo siguiente. Si tenemos un paciente de alto riesgo que tiene un déficit de lactato, que tiene una hipotensión, una falla de un órgano y tiene un índice de shock alto, que está determinado por una presión arterial medio menos la PVC o una cuña por 80 sobre el gasto, entonces tenemos que optimizar la entrega, mejorando el gasto cardíaco y el volumen sistólico. Tenemos que mejorar el contenido arterial de oxígeno con uso de la hemoglobina, mejorando el intercambio gaseoso, reduciendo todo lo que aumenta el consumo y mejorando, evaluando la microcirculación, ya sea por el uso de los CitoCam o por el uso de la espectrofotometría cercana al infrarrojo. Las metas metabólicas son saturación venosa de oxígeno que esté por encima de 65, un lactato por debajo de 2, el aclaramiento debe estar mayor al 10%, un déficit de bases de menos de 5, un pH de 7,3, un delta de sol menos de 5 y un gasto urinario que esté mayor de 0,5. Miren que esto está teniendo toda una visión periférica. Esta sería la diapositiva que a mí me gustaría que se les quedara grabada, porque me parece que es la diapositiva que resume toda la charla. Entonces, la optimización hemodinámica va a depender de un balance entre el consumo y la entrega. En la entrega, ¿cómo la podemos mejorar? Mejorando la frecuencia, mejorando el volumen sistólico, mejorando la hemoglobina, mejorando la saturación de oxígeno, mejorando la presión parcial, esto con suplementación de oxígeno, transfusión, inotrópicos. ¿Cómo la medimos? Saturación venosa central, saturación venosa mixta y el MIRS. ¿Cómo cómo alteramos el consumo? Quitando la ansiolisis, mejorando el dolor, controlando la temperatura, quitando la disnea. Y aquí está cómo monitorizamos eso, con los CitoCam, evaluando la función de los órganos, la temperatura, el lactato. Entonces, para resumir, un paciente lo podemos tirar al vacío. Esta señora está amarrada, tiene todos los arneses posibles, pero sin embargo no deja de tener un culillo tremendo para tirarse ahí en el cañón del Colorado. La conclusión final es que todo lo que nosotros hagamos por el paciente debe tener un objetivo específico, como esta era la campeona mundial de Garrocha, ella se entrenaba para alcanzar unas metas, entonces la terapia debe ser dirigida por metas. No podemos dejar que nuestros pacientes desfallezcan y menos que les pase esto que yo en algún momento lo puse como el síndrome de Michelin, que son aquellos pacientes que terminan hinchados absolutamente después de una reanimación y el manejo de un estado de shock. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes en el día de hoy. Les agradezco mucho la atención y si hay algún comentario, si hay alguna pregunta o algún aporte de parte de los que están aquí, me parecería muy interesante oírlo, porque realmente yo creo que es una conferencia, o no una conferencia, es una charla con unas características supremamente básicas. Espero que les haya aportado algo. Muchas gracias. Perfecto, profe. Muchas gracias. Como siempre, pues excelente. Lo que usted decía es volver a lo básico, volver a la fisiología que uno le enseñan, que uno se aprende, pero que a veces coge mañas y va cogiendo, tratándoles a todos los pacientes. Estoy oyendo muy mal, Quique. Quique. Señor. Te estoy oyendo como mal. Voy a ver. Listo, ahí ya me escucha mejor. Sí, señor. Listo, no. Primero, profe, agradecerle, excelente charla, excelente ponencia.
Yo pienso que el objetivo es el que usted planteó al principio, volver a la fisiología básica. Nosotros como anestesiólogos, pues somos los que más jugamos y nos enfrentamos a los cambios de la fisiología con nuestros pacientes. Posiblemente somos la primera línea cuando de llegar a esos estados de shock hacer el tratamiento inicial de esos estados de shock. Entonces, eso es volver a lo básico, entender por qué hacemos las cosas, no seguir una receta, no seguir todos los pacientes con la misma receta, todos los pacientes tienen unos requerimientos diferentes y dejamos abierta pues la oportunidad a algunas preguntas o comentarios de los participantes. Pueden levantar la mano o dejar su pregunta pues en el chat. O si alguien tiene algo para aportar algo diferente o compartir algo de lo que le ha tocado, su experiencia. Profe, tenemos una pregunta del doctor Reinaldo. Dice, sí, se me perdió, espere. André, ¿me puedes ayudar? Ah, ya. En hipovolemia, cuando tenés un paciente, profe, con un shock de predominio hipovolémico, paciente, ¿qué es su predilección? ¿Utilizar solución lactato Ringer, solución salina, hipertónicas, balanceadas? ¿En qué se basa para escoger la solución para reanimar inicialmente un paciente hipovolémico? Pues yo particularmente pienso que para mí no es una opción la solución salina, porque a mí no me gusta eso que genera la acidosis hiperclorémica. Aunque han dicho que eso no tiene ninguna consecuencia, yo creo que esa alteración del cloro sí tiene que tener pues tiene connotación a nivel renal. Yo prefiero el lactato de Ringer o soluciones balanceadas, ¿cierto? Si, a no ser que las pérdidas específicas tengan otras características o que tenga un paciente con un desequilibrio hidroelectrolítico específico. Creo que si el doctor Botero se encuentra por ahí, que él es muy juicioso, o si hay alguno de los muchachos que trabaja con neuro, o el mismo Enrique que trabajaste tanto con eso, pues ya el uso de las soluciones hipertónicas, no sé hasta qué punto en la cirugía de neuro o en los pacientes con traumatismo encefalocraneanos severos, para tratar de no manejarlo con otro tipo de líquidos. Pero en el caso particular de los pacientes que yo manejo, yo prefiero utilizar el Ringer, no utilizo la solución salina de rutina, o si tengo soluciones balanceadas como como la que vende el San Vicente, no me acuerdo cómo es que se llama. Los multielectrolitos. El Plasmalite, es la que llaman, ¿cierto? La Plasmalite, esa la multielectrolito de Corpaul, profe. El Plasmalite de Corpaul, que es una solución balanceada. Pero yo solución salina prácticamente no utilizo. No sé si hay alguien más que quiera opinar. Profe, entonces una pregunta. Si nos basamos en Rivers, que decía meta de líquidos a PVC en 12, independiente si es 1, 2, 3, 4, 5, usted cuando dice, ya no paro más líquido, más bien pienso otra estrategia, al litro, a los 2 litros, ¿en qué se basa para decir ya no más agua? Yo en eso tengo, y a la mayoría de los residentes les enseño y creo que a usted pues hace muchos años y ahora también volvimos a hablar del tema. Para mí la cantidad de líquidos va a depender del valor de la hemoglobina inicial en el examen que yo tome. Si yo tengo una hemoglobina, por ejemplo, hay un paciente que está sangrando y la primera hemoglobina que me llega es 9. Yo a ese paciente no le pongo más de 500 mililitros de cristaloides. Le pongo 500 y empiezo a pedir glóbulos rojos. Porque acuérdense que la hemodilución se va volviendo como exponencial. Entonces yo trato de no producir una coagulopatía dilucional o una hipoxia anémica. En un paciente con hemoglobina normal, entre 1000 y 1500, estoy tranquilo. Pero si yo tengo un paciente que está sangrando activamente
como es lo que nos pasa a nosotros en cirugía cardíaca, como a usted le ha tocado, que usted tiene una área en la aorta o tiene una disección o una filtración. Uno cuando menos piensa está con los calzones abajo. Entonces, yo en eso sí soy muy proactivo en reanimar. Por encima de 1500 centímetros de cristaloide, yo ya estoy pensando en poner sangre. Puede ser una posición muy personal y no apoyada en las guías, lo que ustedes quieran, pero yo prefiero un paciente con una hemoglobina entre 9 y 10 que un paciente reanimado con 2500 de cristaloides con una hemoglobina de 6,5. Y ya expliqué por mis razones, ¿cierto? Perfecto, señor. De acuerdo. Bueno, por acá también tenemos. Aquí hay, en el chat hay una persona que con respecto a ese sentido dice, ¿cómo ser más objetivo cuando transfundimos? Me parece que un solo valor numérico no es suficiente. ¿Qué papel tendría la saturación venosa para mirar la extracción? O sea, yo creo que la pregunta es muy válida. Si yo tengo un paciente que tiene una hemoglobina de 8,5 y la saturación venosa está por debajo de 60, ¿qué tengo que hacer? Mejorar el flujo convectivo, tengo que mejorar el glóbulo rojo para mejorar el transporte, ¿cierto? Entonces, mire que la pregunta tiene mucha sensatez y es que nosotros tenemos que tener visión panorámica. Yo el ejemplo que siempre les pongo es cuando un papá, invitan a dos papás a una finca y llevan dos niños, hay un papá muy tranquilo que llega y se sienta a tomar roncito y no mira lo que está en la finca. Hay otro papá más juicioso que llega y camina a la finca y mira dónde están los huequitos, dónde están los palitos y se siente. Y cuando el niño va para el hueco le grita desde él, Pablito, Pablito, venga para acá. No le para mi amor que se va a caer. El otro, cuando menos piensa, el culicagá está metido en el hueco, ¿cierto? Porque no miró. Entonces, lo que hay que tener es una visión periférica. Nosotros como anestesiólogos no podemos tratar a todos los pacientes iguales. Cada paciente es un mundo y cada paciente, en el paciente que estamos más tranquilos, es el paciente que nos lleva a las grandes sorpresas y nos produce los grandes sustos. Entonces, yo creo que para eso, y por eso les digo, nunca se arrepientan de poner un monitor. Es mejor terminar la cirugía y decir, no le hubiera puesto la arterial, no pasó nada. O no le hubiera puesto la PVC, no pasó nada. Pero sí me parece muy horrible que en la mitad de la cirugía usted esté desesperado, porque también me ha pasado a mí, los muchachos lo han visto, o que no tengo un buen acceso venoso, que no tengo una PVC, que no tengo una línea arterial. Porque aunque eso tenga complicaciones, yo prefiero tenerla que no tenerla, ¿cierto? Entonces, acuérdense en que por pereza o por tiempo es mejor tener exceso de monitores que menos monitores de los que se necesita. Porque en la mitad de una cirugía, en un embale, ya uno está con los calzones abajo y se friega. Perfecto. La doctora Ángela Willes pregunta, ¿en qué parte usted pondría hacer un POCUS? En que si usted puede modificar el algoritmo, hacer un algoritmo, ¿qué papel o dónde estaría el POCUS ubicado? O sea, yo pienso que la evaluación ecocardiográfica transtorácica o el POCUS que llamamos en la mayoría de los anestesiólogos, yo en este momento lo pondría prácticamente de primero, porque si yo tengo un paciente de trauma, si yo tengo un paciente de sepsis y lo voy a llevar a cirugía y lo intubo y lo tengo ya organizado, me parece muy viable que el anestesiólogo haga una visión subcostal y mire cómo está la función del ventrículo derecho, si está vacío, cómo está la cava inferior al rotar a la izquierda, cómo está la función ventricular, que le haga un eje largo para mirar si no está taponado, lo mismo en el subcostal. Ahora, esa pregunta, por ejemplo, vos que sos experto en ecocardiografía, la podés contestar mejor que yo, pero yo creo que sí tiene un papel preponderante y más como hice énfasis durante la conferencia. Las generaciones nuevas, todos los muchachos ahora tienen un gran conocimiento de conceptos básicos de POCUS, de conceptos básicos en ultrasonido. Entonces yo creo que sí lo podemos utilizar de manera muy importante porque podemos ver un paciente taponado, podemos ver un paciente con trastornos de motilidad segmentaria, podemos ver un paciente disecado que no se ha mirado, que lo trajeron de urgencia. No sé qué opinas vos, Enrique.
Profe, de acuerdo, usted con la nueva, pues con los nuevos protocolos de no solo pues de ecocardiografía, sino usted puede medir volumen intravascular, puede medir, hacer un Doppler de vena o arteria femoral, puede hacer Doppler también de carótidas. O sea, usted tiene formas de ver volumen, formas de ver gasto, formas de monitorizar otros parámetros cuando usted está perdido. Pues el paciente que está con un chorrero de sangre, usted tiene la causa ahí mismo, sabe que está sangrando y tiene 3000 en la camilla abajo, que es el politraumatizado, que es el fácil. Es cuando usted se enfrenta a los pacientes difíciles, así como usted se pone, que pone el SWAN cuando está en un cuarto oscuro. Yo pienso que el POCUS es, hoy en día, podría ser la primera línea para usted entrar a un cuarto oscuro y ver qué es lo que está pasando. Usted tiene forma de casi que los 3 o 4 tipos de shock, usted los puede de una hacer un Identificar. diagnóstico diferencial ahí a la cabecera del paciente en 5 minutos. Y ese yo también lo pondría pues en el, casi que en las primeras escalones de algoritmo, pues cuando uno está en un paciente con shock, si no conoce la causa o quiere guiar la terapia. Estamos de acuerdo. Bueno, pregunta el doctor Carlos Villa que sobre el uso de productos sanguíneos de forma más temprana en el shock hipovolémico hemorrágico, que si conoce sobre algún avance importante en sustancias que reemplacen la sangre o los famosos transportadores de oxígeno. Pues hombre, con respecto a eso se ha escrito demasiado, pero primero tienen un costo muy alto, segundo sirven para transportar oxígeno solamente, no sirven para la coagulación. Entonces, usted resuelve un problema, pero no resuelve el otro. Entonces yo sigo pensando, y díganme en viejito si quieren, pero yo sigo pensando que cuando yo empiezo a poner sangre, yo empiezo a poner glóbulos rojos, crioprecipitado, plaquetas, y empiezo a reanimar también la coagulación, porque al final es la coagulación la que termina llevándome el paciente a un lugar inapropiado. Yo soy muy agresivo con las transfusiones, me confieso, es una posición personal, no está apoyada en la literatura, pero es producto de mis años de trabajo. Hay otra pregunta con respecto a la albúmina. La albúmina o lactoalbúmina o albúmina sola o la famosa lactoalbúmina que estamos ahora preparando. O sea, yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando se reanima con demasiados cristaloides también se altera la presión oncótica. Entonces, aunque el estudio, ¿cómo es que llama ese estudio? El estudio SAFE. Sí, Es el el 6. SAFE. El que hicieron con albúmina decía pues que en los pacientes con Pero eran sépticos. traumatismo encefalocraniano era muy mala. Yo pienso que cuando uno lleva demasiados cristaloides, también tiene que pensar en poner coloides. Y como nos quitaron la posibilidad de utilizar el hidroxetilalmidón y otros fármacos, pues nos queda la albúmina que a pesar del costo, utilizando la lactoalbúmina o la dilución de 100 en 400 de cristaloide funciona y lo he visto utilizar con buenos resultados. Perfecto. Profe, el doctor Jairo Pérez pregunta, cuando usted tiene un paciente crítico, hipovolémico por anemia, ¿cómo determina si empieza con glóbulos rojos o sangre total? Bueno, yo creo que desafortunadamente en nuestros días o en nuestro medio es muy difícil conseguir sangre fresca total, porque tendría que ser pues que uno tuviera el donante ahí afuera. En los niños, en algunos niños, por ejemplo, muy pequeños, lo hemos visto, yo creo que vos lo has visto en la clínica también, se solicita sangre fresca total. Yo hace mucho tiempo, podría decir que años, en que no le pongo a un paciente sangre fresca total, primero porque no la tengo, ¿cierto? Entonces yo utilizo en el protocolo de transfusión masiva la relación 1-1-1, ¿cierto? Una de glóbulos, una de plasma y una de plaquetas y el crío, siempre teniendo la evaluación del valor de fibrinógeno y el valor de las plaquetas por encima de 75,000, el fibrinógeno por encima de 200. Pero a Jairo le puedo contestar, hace mucho tiempo que no dispongo de sangre fresca total, ¿cierto? Porque en la clínica no la tenemos.
Sí, de acuerdo. Yo, pues, si la he utilizado, lo he utilizado, profe, en los prematuros, pero no tengo experiencia de utilizarla en población adulta o en trauma, porque la verdad, o sea, no se consigue, no hay. Si incluso para los niños, para los prematuros, toca pedirla y reservarla con tiempo. Claro, Eh, y es casi desde el día antes. exactamente, entonces no, pienso que sería una, pues una opción si la tuviéramos disponible, pero mientras no la haya, pues yo pienso que tenemos que seguir igual Ahora, uno. si No usted la sé. tiene, si usted tiene la sangre fresca total porque la tiene a la mano y pues a mí, a mí tampoco me parece que sea un exabrupto, ¿cierto? Pienso que si yo la tengo disponible, no, pues estoy dando todos los factores, estoy dando fibrinógeno, estoy dando todo y estoy dando solamente un donante. Y si está pues obviamente con todas las pruebas, no quiere decir pues que el que la ponga está cometiendo un pecado mortal, no, porque es que igualmente nos tenemos que ir a Jairo, que es una persona que también tiene mucho tiempo de trabajar esto, también nos consta de que hemos visto pasar tantas cosas en el tiempo, cosas que van y vienen, que ahora no se tiene porque no hay disponibilidad, ¿cierto? Pero si llegase uno a tenerla, pues sería muy bueno. Perfecto. El doctor Guillermo Gómez le manda un saludo, dice que cómo le parece o cómo le ha ido, cómo le parece o cómo le ha ido con el NIRS y cómo lo usa para evaluar la microcirculación. No, a mí particularmente el NIRS me parece que es un monitor eh, en que como toda en medicina ha habido trabajos tan estúpidos que hubo alguien que se le ocurrió poner en un NIRS, creo que fue a una sandía o yo no sé qué cosa hizo por allá y creo que fue así, que es cierto. Sí, una verdura, sí. Le puso a una verdura, entonces terminó diciendo que eso no servía para nada, ¿cierto? No, yo creo que el NIRS, primero el NIRS es un determinante de flujo, determina Q. Segundo, el NIRS mide la saturación venosa mixta porque de acuerdo a las longitudes de onda, mide diferentes longitudes de onda. Entonces, yo a veces me he puesto a mirar y hago cuánto mide el NIRS, cuánto mide la saturación venosa central. A veces tengo una buena correlación, pero a mí el NIRS me gusta sobre todo en cirugía de cardio porque yo con eso monitoreo en algo el flujo cerebral. ¿Qué problema tiene? El problema que tiene es que mide el flujo regional, no el flujo global. Mide el flujo regional de la parte frontal. También se está utilizando, por ejemplo, en los stent grafts de aorta para medir la perfusión distal y proximal. Se colocan 4 electrodos y se mide cómo está perfundiendo arriba y abajo para evitar la paraplegia. He hecho el ensayo del BOT con el NIRS en la eminencia tenar, pero simplemente como un proceso de aprendizaje. Lo he utilizado en los pacientes de cirugía mínimamente invasiva porque eso lo vi en Canadá, que le ponían un sensor de NIR en la pantorrilla para saber si la pierna estaba bien perfundida o no, o si le tenían que poner un catéter adicional para perfundir la pierna. En general a mí es un monitor que me gusta, no me parece costoso, no me parece difícil de manejar. Y sobre todo, en los pacientes, por ejemplo, en los pacientes de trasplante pulmonar, que la posición de las manos es tan incómoda, a mí me gusta tener el NIRS porque me permite saber cómo está saturando, ¿cierto? ¿Cuál es la saturación venosa? Porque a veces pierdo el flujo pulsátil. Acuérdense que en la pletismografía, a las cosas que yo más terror le tengo es que se me pierda la onda de pletismografía. A mí eso me da un susto el hijo de madre. Y yo busco la manera de volverla a obtener. Porque si tengo una onda pletismográfica perdida, quiere decir que estoy muy hipotenso y que la posición periférica está muy mala. Entonces, o se me perdió por otra circunstancia o es que estoy en la olla, ¿cierto? Entonces yo por eso soy desesperado como buscando la onda pletismográfica. En el caso de que tengo problemas de saturación o que tengo problemas porque se me pierde la mano o lo que sea, me gusta el NIR. A mí particularmente, y estoy dando una opinión personal, a mí el NIR me gusta. Para mucha gente no servirá, igual como digo, me encanta el Swan Gans y para mucha gente dirán que soy un retrógrado, soy un viejito, pero sigo creyendo que el Swan Gans me saca de muchos problemas. Y también he visto a los intensivistas, cuando ya están desesperados y no tienen nada que hacer, le ponen un Swan Gans al paciente. Entonces esa es como mi posición.
Perfecto. Incluso aprovecho y les hago como una cuñita. Acuérdense que el próximo 6 de julio va a salir una charla sobre específicamente sobre el NIRS en anestesia. Nos la va a dar el doctor Mauricio Giraldo de Canadá. Entonces, vamos a ampliar mucho sobre esto que dijo el profe hoy como abrebocas. 6 de julio, Mauricio Giraldo, NIRS en anestesia. Y yo creo que ya para terminar, las últimas dos preguntas, profe, que tiene es ¿qué experiencia tiene o qué opinión le merece las pruebas viscoelásticas, Roten y tromboelastograma? ¿Lo utilizaría para guiar terapia? ¿Las usaría si las tuviera disponibles? ¿Las tiene disponibles? ¿Cuál es su opinión? Vea, yo desde que vi la primera vez el tromboelastógrafo hace más de, yo diría que 18 o 20 años en un congreso americano de anestesia cardiotorácica, me vine para acá enfermo con ese examen. He bregado por todos los medios para que la clínica cardiovascular la tenga, pero por todos los medios. En este momento creo que lo tiene las Américas, lo tiene el Pablo Tobón, y creo que el San Vicente también la tiene. Yo no he podido, no ha habido forma. A mí porque me gusta, porque es una prueba dinámica, es una prueba dinámica. El problema de la prueba es que se demora, pues no es inmediata, el resultado se demora entre 25 y 30 minutos, pero lo mismo se demoran unas pruebas de coagulación. Pero yo considero que una terapia sobre todo terapia de la coagulación, no de la terapia transfusional, porque la terapia transfusional de los glóbulos rojos está determinada por otros factores, pero la terapia de la coagulación, dirigida por tromboelastografía, pues como lo hacen en el Pablo para la cirugía de trasplante hepático o en otras instituciones, me encanta. Yo sería hincha número 1. De acuerdo, estoy con ustedes. Sí, en las Américas tenemos disponibilidad de Roten y cuando uno está perdido y no sabe qué hacer, el Roten lo saca uno del apuro. Y de acuerdo, más que para terapia de transfusión de hematíes o glóbulos rojos, es para coagulación, hacer una reanimación hemostática adecuada. Yo también me declaro que sería fan de las pruebas viscoelásticas. Bueno, no siendo más por ahora, profe, volverle a agradecer, gracias por compartir con nosotros este rato, qué bueno volverlo a tener en Sadea. Vi que hay muchos comentarios, cuando pueda revisar el chat, hay muchos comentarios que es de colegas y alumnos suyos que se sienten gratos de volverlo a ver y volverlo a escuchar aquí en la sociedad. No, Y Enrique, antes de irnos, señor. primero que todo a vos, un agradecimiento muy sincero, pues por después de tantos años considerar que todavía podría hacer algún aporte a los que, como todo en la vida, ¿cierto? Uno hace el mejor esfuerzo por brindar una experiencia. A veces hay personas a las que les aporta, a otras personas a las que desafortunadamente pues no les aporta demasiado. Pero la intención siempre será colaborar y, y usted me sacó de la jubilación, me sacó del retiro. Bueno, No, muchas profe, gracias a todos por oírme. todavía hay profe para rato. Bueno, y lo aprovecho para invitarlos a la próxima actividad sobre controversias y manejos para tener tips y para el manejo del dolor agudo, lo a cargo del doctor Carlos Restrepo y su estudiante Marcela, que es la fellow de dolor que está con él en ese momento. Así que los esperamos ya la próxima actividad para el 22 de junio. Y muchas gracias a todos por su asistencia.